la omnisciencia de Dios. Es un atributo que muchos lo ignoran, es un atributo que enfurece al pecador, aquellos que les gusta convivir y practicar el pecado. La omnisciencia de Dios. Así que tome una libreta, un lápiz y vamos a estudiar un momento, unos minutitos, la omnisciencia de Dios. Bien, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, dice la Biblia, todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, verso 13. Antes de explicarles este versículo, el atributo de la omnisciencia de Dios está queriéndonos decir que Dios sabe nuestro pasado perfectamente, nuestro presente y nuestro futuro. Dios lo sabe absolutamente todo. El atributo de la omnisciencia de Dios es el atributo que se basa en el conocimiento total. El único ser que conoce todo es Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, deduce, adivina, ata los cabos. Él puede deducir, pero no lo sabe todo. Los brujos, los hechiceros, los adivinos deducen, pero no son omniscientes. Los astrólogos, los astrónomos dicen va a llover y no llovió. Entonces los seres humanos tratamos de deducir a través de algunos estudios de meteorología, pero al final en muchas ocasiones eso no da. Esto ha pasado mucho. Dicen no, va a haber una tormenta y a la final no hubo tormenta. El único omnisciente es Dios. Dios lo sabe absolutamente todo. En una ocasión alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿Dios sabe quién se va al infierno y quién no? Sí. Sí, Dios ya sabe quién se va a condenar. Es duro lo que estoy diciendo, pero Dios sabe y ahora en este estudio se va a dar cuenta la profundidad del conocimiento de Dios. Dios lo sabe absolutamente todo, lo que estás pensando ahora, lo que vas a hacer mañana. Todo lo que hiciste ocultamente, Dios lo sabe. Y aquí se basa Hebreos 4:13, donde dice, todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted que dice, nadie me vio. Usted que dice, mi esposa no sabe que tengo una aventura con otra. Usted que dice, hice trampa, robé. Bueno, quizás usted logró burlar las cámaras o logró burlar a aquellas personas que estaban cerca, pero de Dios nadie se burla. Dios sí sabe lo que hiciste a escondidas y darás cuenta de todo. Dios es omnisciente, lo conoce todo. Prepare Daniel capítulo 2 verso 22. Lo conoce todo, todo lo posible. Escúcheme, todo lo que abarca en la tierra, todo lo sabe, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Él lo conoce. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Él conoce aún lo que está en las tinieblas, lo que está oculto, lo que está escondido. Daniel 2:22. Dice así, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. No hay nada que Dios no sepa, aún en la oscuridad, aún en las tinieblas. Cuando se hacen ritos satánicos y lugares donde hay oscuridad y dolor y maldad, Dios está viendo. Los ojos del Señor están sobre buenos y sobre malos.
¿Qué tal ese Dios que tenemos? En el Salmo capítulo 139, del verso 2 al 4, Pastor Iván, quiero que me apoye en esta lectura. Vemos en este Salmo que Dios es tan tremendo que aún sabe lo que yo voy a decir, aún antes de pensarlo, aún antes de premeditarlo, ya Dios sabe lo que voy a hablar. Wow. Y es ahí donde entendemos el por qué hay veces Dios permite cosas en nosotros y no nos deja llegar a ciertos niveles o no nos da ciertas cosas, porque como Él es omnisciente, Él conoce cosas tan profundas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros las conocemos. Salmo 139, versos 2 al 4, escuchen, Pastor Iván. Gloria a Dios, dice así: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Y escuche esto. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué te parece, Pastor Alfredo? No está mi palabra en mi lengua y ya Jehová lo sabe. Esto es omnisciencia. Solo Dios lo puede saber. Por eso no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Pastor Alfredo, tremendo atributo de Dios. Claro que sí, Pastor José Manuel. Y lo más tremendo es que muchas veces las personas ignoran esto. Lo ignoran porque quizás la gente piensa, ¿no?, que Dios está en cierto lugar y en ciertos lugares no. Muchas veces dicen, no, es que Dios está aún más en el altar y el que más se tiene que cuidar es fulano o fulana. Que nosotros somos de este lugar y quizás Dios aquí a nosotros no nos va a ver, o Dios no se va a dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Esto es impresionante porque en un momento les voy a decir por qué todo cristiano debe estudiar este atributo. ¿En qué me beneficia? ¿Qué bendición recibo al estudiar los atributos? Cuando estudiamos los atributos de Dios, conocemos a Dios. La única manera para conocer a Dios es estudiar sus atributos. Hay gente que dice, yo conozco a Dios porque vi un anciano canoso con ojos verdes. Que tuve un sueño que tenía vestidos de lino. No. La única manera de conocer a Dios, Dios es espíritu. No lo podemos ver. Pero la Biblia nos resalta sus atributos. Y yo decía ayer, Chadiel, que cuando estudiamos los atributos, conocemos a Dios, la religión cae por tierra. La religión pierde fuerza, porque la religión hay veces nos muestra un Dios tan diferente, un Dios distorsionado, y nos hace creer, como la gente no estudia la Biblia, entonces comienzan a creer en un Dios, pero no el Dios de la Biblia. Y es ahí donde entra la religión, es ahí donde entra la confusión. Por eso es bueno estudiar los atributos. Y este atributo me está enseñando algo tan precioso, que a Dios no se le oculta nada, que aún sabe antes de que hablemos lo que vamos a decir. En Ezequiel capítulo 11, verso 5, dice que no ha llegado el pensamiento a nuestra mente y Él ya lo sabe. Wow, esto ni el mayor brujo ni hechicero lo puede hacer. ¿Qué dice? Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Escuche lo que dijo Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Wow. Aquí Dios está exhortando a su pueblo. Repítame de nuevo el versículo y lo voy a detener un poquito en una frase ahí. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, ¿sí?, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado,
oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. El pueblo de Israel estaba viviendo una especie de hipocresía, que ellos trataban de honrar a Dios con los ritos. El pueblo de Israel era un pueblo que se adhería a la ley de Moisés, y ellos a través de los ritos adoraban al Señor, pero ellos pensaban que solo con los ritos agradaban a Dios, pero después que iban al templo y presentaban su holocausto, salían de ahí a pecar, a fornicar, a robar. Y delante de Dios eso es religión. Hay gente que solo vive de ritos. Voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, me visto A o B, pero cuando alguien me ofende, yo lo ofendo. Cuando no estoy en la iglesia, soy otro. Pero ellos se sienten bien simplemente porque guardan ciertos requisitos. Esto le pasaba al pueblo de Israel, y ellos pensaban cosas contra Dios. Déjenme aclararles esto. En Malaquías, la Biblia dice que los sacerdotes hacían esto. Los sacerdotes iban y ministraban en el templo, y lo hacían tal como la ley lo decía. Pero ¿sabe qué ellos decían en su corazón? Qué fastidio es esto. Esto está ya en Malaquías 1. Uy, qué fastidio. Pero lo hacían porque les tocaba. Lo hacían porque eran sacerdotes y habían sido llamados a ministrar en el templo. Pero sentían fastidio del pan, sentían fastidio de lo que hacían, y Dios ya sabía lo que ellos hablaban en su corazón. Eso se llama los pensamientos. Terrible eso, ¿no? Tremendo esa parte, Sadiel. Dios conoce los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que el Señor pues les habla de esta manera, y recordarles, como para que la persona tenga temor, para que la persona sepa realmente quién es ese Dios a quien sirve. Y les habla: yo conozco aún los pensamientos que vienen a su espíritu. Esas palabras que aún no han subido a su espíritu, ya las conozco. Y sin embargo, Pastor José Manuel, cuando vemos la trayectoria del pueblo de Israel, su rebeldía, su religiosidad, podríamos decirlo, y es exactamente como mucha gente vive como una apariencia, es tal cual como usted lo está explicando. Viven una apariencia, aparentan una cosa quizás en la iglesia, pero su testimonio fuera totalmente distinto. Dios sí conoce el corazón. Usted podrá aparentar por fuera una vestimenta, usted podrá aparentar piedad con sus palabras, pero Dios sí sabe. ¿Qué Dios le dijo a Samuel cuando fue a escoger al rey de Israel, al futuro rey, a la casa de Isaí? ¿Qué fue? Tú miras lo externo, mas el Señor decía: yo miro lo interior. Porque veíamos que Samuel pues veía que aquellos hombres eran fuertes, eran altos, y él pensó: este es. Y Jehová le dijo: ese no es. Dios sí conoce. Hay gente, yo con esto no estoy diciendo que usted debe andar de cualquier manera, pero repito, Dios sí conoce realmente el por qué estoy en la iglesia, por qué canto, por qué oro, por qué ayuno, por qué pertenezco a la membresía de la iglesia. Él lo sabe, Él conoce. Esto es lo que nos está queriendo decir este pasaje. Así que aunque Dios sea invisible para nosotros, no lo vemos, nosotros no lo somos para Él. Él nos ve, Él nos observa. Ni la oscuridad de la noche, escuchen, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión puede esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Wow, Él nos observa cada momento. Y lo más tremendo es que la omnisciencia está así con otro atributo, que es la omnipresencia. Dios lo sabe todo y está en todo lugar. O sea, no hay dónde ocultarme. Hay un salmo que dice: ¿a dónde huiré de su presencia? Si voy a lo alto, ahí estás tú. Si voy allá abajo, también estás. A donde quiera que vaya, ahí estarás tú. Dios es omnisciente, omnipresente, lo sabe todo
y está en todo lugar. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Pastor Iván, cuando Adán y Eva pecaron, en vez de ir a arrepentirse, corrieron y se escondieron detrás de los árboles del huerto, y ni siquiera los árboles del huerto pudieron esconderlos ante el Dios que todo lo sabe. Así es, Pastor José Manuel. Sabemos que el Señor todo lo ve, ¿sí? Y era lo que quizás, así como Adán y Eva en aquel tiempo ignoraban, hay muchas personas que hoy les pasa lo mismo. Hoy en día viven la misma situación. Cometen el error y dicen, aquí no me ven, aquí me puedo esconder, no está el pastor, no están los hermanos, no están mis papás para que me regañen. Y entonces tratan de esconderse. Pero vea, pastor, que hasta nuestros padres, porque como dicen por ahí, en el cielo y la tierra no hay nada oculto, todo se sabe. Y a Dios no le podemos esconder. Tremendo, Sadiel. Es tremendo, pastor, porque hay otro ejemplo impresionante. Dice que ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano Abel. Pero su creador fue testigo del crimen. Imagínese, él pensó que estaba solo con su hermano cuando cometió ese horrendo crimen. Caín mata a Abel. Mas sin embargo, ese Dios maravilloso estaba presente. Sabía ya lo que iba a suceder. Es impresionante saber. ¿Y qué me dice cuando Sara estaba en la tienda y el ángel allá al otro lado le dijo a Abraham, tu mujer tendrá un hijo, y ella soltó la risa? Nadie la vio, pero el Dios omnisciente sí la vio, y por eso le dijo, por cuanto te has reído, tu hijo se llamará Isaac, que significa risa. Así es, impresionante. Otro caso también que podemos entender en esto es que dice que Acán también robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. Imagínense, ellos pensaron que podrían esconder eso, que nadie se iba a dar cuenta. Vamos a armar aquí un entre paréntesis, porque algo que trae ruina, y búsqueme en el versículo, dice que el que oculta su pecado jamás prosperará. Esto pasa mucho en la iglesia, porque hay hermanos que cometen pecado, fallan, y en vez de ir a la restauración y hablar con su pastor y decir, fallé, oren por mí, muchos cristianos suelen cubrir su falta. Y un cristiano, cuando cubre su falta, sufre porque no tiene libertad para orar, no tiene libertad para escudriñar la palabra de Dios. Cuando un cristiano oculta pecado, la Biblia dice que eso trae miseria. Y muchos, ¿por qué no confiesan? A ver, armemos aquí un cuadro. ¿Por qué muchos no confiesan su pecado? Número uno, porque hay veces se deleitan en él. Entonces, si lo confiesan, saben que se tienen que apartar. Otros quizás están arrepentidos, pero no lo confiesan simplemente por miedo a perder un cargo en la iglesia. Tienen miedo a ser un poco apartados, porque una persona, sobre todo un líder, tiene que entrar en una fase de disciplina. Pero ¿qué es la disciplina en la iglesia? La Biblia habla de la disciplina. Usted ve en la iglesia de Corinto el apóstol Pablo ejerciendo la disciplina en la iglesia. La disciplina no es para discriminar a alguien, dejarlo a un lado. No, es para apartarlo un momento, orar por él y que pase un tiempo donde se le ora, donde se le aconseja, un tiempo de restauración. Y muchos, por no dejar el cargo, ya no me van a dejar cantar, ya no me van a dejar predicar, entonces mantienen ese pecado oculto, y un pecado no confesado es una ruina futura. Un pecado no confesado, sabiendo que hay un Dios que todo lo sabe, va a causar estragos más adelante. Hay cosas que debes confesar, no para que el pastor te perdone, porque la iglesia cristiana, nosotros no creemos que
las personas se deben confesar a los hombres para que el hombre le diga: tus pecados te son perdonados, porque el único que perdona pecados es Dios. ¿Por qué un cristiano debe hablar con su líder, con su pastor, y comentarle su debilidad? Para que el pastor de aquel ore, le visite, le restaure con amor, le aconseje. No para que el pastor lo perdone. Repito, no podemos perdonar a nadie. Pero un cristiano, cuando está en un error, en un pecado, sobre todo esos pecados que no tienen fondo, yo los llamo así, pecados que no tienen fondo, que si usted no los confiesa y pide ayuda, usted se va hundiendo más. Entre ellos hay 3, 4 pecados. A ver, los que me lleguen aquí a la cabeza. Uno de ellos es la lujuria. Cuando una persona está en lujuria, por ejemplo, hablemos de la lujuria, pornografía, fornicación, adulterio, todo lo que es la inmoralidad sexual. Cuando una persona entra en eso, es difícil que salga sola. Necesita ayuda, que alguien le aconseje, que alguien le haga un seguimiento, porque aunque la persona confiese su pecado, a la semana Satanás vuelve y lo enlaza, porque hay una atadura ya en el corazón, y la persona vuelve y cae en la pornografía, vuelve y fornica. Esto lo hemos visto. Llevo muchos años pastoreando jóvenes que caen en la prostitución y vienen y lloran: Señor, perdóname, y al mes vuelven y caen en la prostitución, y ellos no confiesan porque tienen miedo a que se les dañe su reputación, o a que se les quite el cargo, o que ya no se les deje hacer algo en la iglesia, y ellos continuamente pecan, piden perdón, pecan. Estas personas, si a usted le pasa eso, amigo, usted es el que pide perdón y vuelve a hacer lo mismo. Usted necesita un proceso de restauración. Si usted confesó un pecado y se apartó de él y ya lo venciste, muy bien, te felicito, Dios te restauró. Pero si usted confesó un pecado y volvió y lo hizo, y se levantó y volvió y cayó, usted tiene que parar. Si está predicando, pare. Si está cantando en la iglesia, pare. Aléjese del altar, hable con su pastor, confiéselo, pida ayuda. Necesitas consejería, necesitas pasar un tiempo de restauración, un tiempo donde alguien te ministre, te dé el bálsamo de la palabra, para que así, de esta manera, usted lo pueda vencer. La lujuria es uno. Otro pecado de los que no tienen fondo es la avaricia. La avaricia es un pecado que la persona quiere más dinero y quiere más dinero, hasta ni siquiera van a la iglesia porque tienen que estar trabajando y trabajando, y quieren más y quieren más. La avaricia es un pecado que no tiene fondo. Usted necesita ser tratado, necesita confesar su amor al dinero, necesita decirle a alguien: mire, no sé qué me pasa. Y ese alguien tiene que ser un líder, un pastor o alguien que conozca la Biblia, y debes confesarlo. Porque si usted no lo confiesa, Dios te está viendo. No lo podrás ocultar delante de la congregación, podrás ocultarlo delante del pastor, pero Dios, que es omnisciente, todo lo ve. Y hay un versículo que más adelante se los voy a mostrar, que aunque usted evada algún error, más adelante ese error te va a alcanzar. Más adelante ese pecado te va a encontrar y va a traer estragos a tu vida. Hay personas que dicen: me salí con la mía, nadie se dio cuenta y sigo en la iglesia. Y resulta que pasan algunos meses y sucede cosas peores, porque ese pecado es como un cáncer, Sadiel, va avanzando. Así es el pecado, avanza. Y yo creo que el descuido, pastor, de mucha gente, del no confesar a tiempo, esto trae ruina espiritual. Es por eso que vemos muchos ministerios, mucha gente e iglesias devastada totalmente, que no crecen porque hay pecados ocultos y necesita ayuda espiritual, tal cual como usted lo está explicando. Es necesario que aquel líder, aquella persona haga una pausa, se detenga, sea restaurado a tiempo. Es importante esto, a tiempo. Amén, para que la obra no sufra, porque a veces sufre la obra a causa de uno que esté dañado, y eso es tremendo, es impresionante. ¿Y por qué abrimos este paréntesis? Porque Dios todo lo sabe. Ya Dios sabe cómo está usted. No trate de ser hipócrita. No trate de ocultar la debilidad. Dios no te juzga. Dios quiere restaurarte.
Dios quiere levantarte, pero no trate de vivir una vida hipócrita delante de Dios. No trate de ser uno en la iglesia y otro en tu casa. Necesitas saber y adorar a un Dios que a la verdad conoce cada pensamiento y cada cosa. No hay nada oculto delante de Él. Y ya que Él lo sabe, por favor, no continúes así, porque esto más adelante va a traer estragos. Tremendo. Este atributo nos da, puedo decirlo así, nos da como una libertad de venir al Señor y decirle: Señor, perdóname, no te puedo ocultar nada, restáurame, ayúdame. Este atributo nos ayuda a confiar más en el Señor, a adorarlo y no vivir una vida en hipocresía. Acán, como usted lo dijo, robó y parecía que todo estaba bien, y por causa de Acán haberse robado esos lingotes de oro y ese manto babilónico, el pueblo de Dios comenzó a perder las batallas en el pueblo de ahí. El más pequeño. Sí. Habían conquistado ya Jericó. Total. Y un pueblo más pequeño. Y ahí perdieron. ¿Por qué? Porque había uno ahí que estaba ocultando pecado. Y Dios le dijo a Josué: levántate. Levántate. Lo regañó. Le dijo: no es que yo no esté con usted. Lo que pasa es que hay ayuno. Porque a Dios no se le puede ocultar nada. Él lo sabe todo. Hermano, hay veces por uno, y lo dijo el hermano Satiel y lo dice la Biblia, por uno que esté así, perjudica a la congregación, perjudica a la iglesia donde congrega, perjudica el núcleo familiar. Así que no trate de ocultarte más. Dios ya lo sabe. Busca tu restauración. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar a uno de sus siervos, a Natán. Eso está en 2 de Samuel capítulo 12. Y le dijo: tú eres aquel hombre. David pensó ocultar su pecado al acostarse con la mujer de un soldado. Adulteró. Y David pensó que todo estaba tranquilo, nadie lo sabe. Pero ya Dios tenía sus profetas. Ya Dios lo había visto. Y Natán lo confronta y le dice: tú eres aquel hombre. Léase 2 de Samuel 12, ahí está toda la historia. La Biblia está llena de casos donde la gente quiso ocultarse, donde la gente quiso hacer de las suyas, pero el Señor rápidamente intervino. Lo más lindo es que Dios interviene a donde están los suyos. Ojo con esto, donde están los suyos. Pero quizás hay gente que hace de las suyas y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque esos no son de Dios. Tremendo. Dios corrige e interviene con los suyos. Y el que no es de Él, simplemente lo deja a la deriva. Haga lo que quiera, como dice allá en Eclesiastés. Haga conforme tu corazón, pero sepa que de todo le darás cuenta. Tremendo esto. Las tribus que estaban en el oriente del Jordán, Números capítulo 32, en el verso 23, dice: pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Aquí está el versículo que yo quería decirles. Pastor Alfredo, profundícenos aquí. Hay cosas que en el momento no causan consecuencia, y Dios está viendo. Y uno dice: ay, Dios me está alcahueteando, o Dios no me vio, Dios parece que no lo sabe. Pero Dios le está diciendo a las tribus del oriente, les dijo así, dice: y a las tribus que quedaban al oriente del Jordán se les dice: pero si no lo hacéis así, porque estas tribus se estaban quedando al otro lado del Jordán, no querían pasar a la tierra prometida. Entonces ellos dijeron: no, prometemos guardar la ley, prometemos ayudarlos, porque realmente tenían que ayudar a las otras tribus a conquistar. Y aquí hay una palabra tremenda, dice: si ustedes lo hacen,
sepan que vuestro pecado os alcanzará. O sea que hay cosas que uno hace y al momento no ve consecuencia, pero al transcurrir de los días o de los años, ese pecado viene otra vez al futuro y trae la consecuencia que uno pensó que no iba a suceder nada. Claro que sí, Pastor José Manuel. Las tribus de Rubén y media tribu de Manasés se quedaron al otro lado del río. Vieron la tierra fortificada, una tierra muy buena, y ellos quedaron ahí, pidieron a Josué quedarse en ese lugar. Entonces vino la advertencia, porque ellos tenían que apoyar al pueblo, ser parte del pueblo, ir a adorar a Dios. Entonces ellos estaban advirtiendo porque ellos quedaron ahí al ver esa tierra tan buena, excelente tierra, y pidieron a Josué y Josué les autorizó, pero Josué les advierte y les dice: ustedes tienen que estar con nosotros, tienen que buscar de Dios, porque era tanta la bendición que había ahí que eso los iba a poder a llevar a apartarse de Dios. Por eso viene la advertencia. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros de las cosas que pueden venir, ¿verdad? O muchas veces cuando se ocultan, Dios habla con el fin de que la persona no se quede allá por causa de la bendición, se aparte de Dios, porque Dios todo lo conoce. Dios todo lo conoce, y Dios, antes de dar esa bendición, muchas veces viene la palabra de advertencia: tenga cuidado, mira que esto, mira que puede pasar aquello. Y más, dice la Biblia que Él les habló, eso le va a ser motivo de pecado, porque cuando ellos decidieron quedarse ahí, no fue porque Dios les dijo quédense en ese lugar, sino porque ellos vieron la tierra fructífera, buena, y dijeron: aquí nos queremos quedar. Quiero hablarle a alguien que me ve en este momento, que hay cosas que usted tiene que arreglar. No sé a quién me voy a dirigir, pero el Espíritu Santo pone esto en mi corazón. Hay cosas que tienes que arreglar, porque si no las arreglas, si no cierras ese ciclo, si no confiesas eso, si no trabajas en eso, más adelante va a causar estragos. Ese pecado te va a alcanzar y Dios lo sabe. Y Dios, que es omnisciente, hoy está permitiendo que usted me oiga y nos oiga, para que usted ya vaya arreglando. No trate de hacerte el vivo, de ser avispado con Dios, porque Dios ya sabe lo que usted hizo. Dios ya sabe y te está dando tiempo. Si todavía no estás sufriendo la consecuencia de tu error, es porque te está dando tiempo para que te arrepientas y enmendes el error. Porque Dios es rico en misericordia, Pastor Iván. Y mucha gente está jugando con la misericordia y continúan, y Dios les está dando tiempo, y ellos creen que Dios no lo sabe, como que a Dios se le olvidó. Una de las características, esto es buenísimo, de la omnisciencia de Dios es que a Dios no se le olvida nada. Así es, Pastor José Manuel. Muchas veces las personas piensan que como no les pasó nada en el momento que cometieron el error, como no sucedió nada, pues van a seguir cometiendo lo mismo. Y no me sucede nada y sigo cometiendo lo mismo. ¿Sabe, pastor, que mi papá es testimonio de eso? ¿Sí? Él dice: yo jugué con Dios. Y él cuenta su testimonio. Él cuenta su testimonio y 4 años, dice él, duró jugando con el Señor. Salía de la iglesia, se tomaba su cerveza y decía: aquí no me ve el Señor, aquí no me ven los hermanos, no me ve el pastor. Y resulta que como no sucedía nada, pues seguía haciendo lo mismo. Hasta que llegaron las cuentas por cobrar de parte de Dios. Llegaron las consecuencias de aquel pecado, de aquel error que estaba cometiendo. Y gracias a Dios y a su misericordia, que mi papá se arrepintió y le pidió perdón al Señor, y Dios le dio otra oportunidad. Pero muchas veces, como vemos que no sucede quizás nada, porque estamos cometiendo el error y quizás seguimos una vida, quizás llamémoslo así, alegre, feliz, entre comillas, pues tarde o temprano llega la consecuencia, Pastor José Manuel. Oh, tremendo, ¿escucharon eso?
Entonces este mensaje es para la iglesia del Señor. No podemos ocultarnos, Él lo sabe y te está dando tiempo. A Dios no se le olvidó lo que usted hizo. A Dios no se le olvida, eso es parte de su omnisciencia, que Él lo sabe y Dios no es como nosotros, olvidadizo. Él se acuerda, tanto que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esto es impresionante. Sadiel, ¿sabía usted que los hombres impíos odian esta perfección divina? La gente impía, la gente que aborrece a Dios, odian este atributo porque no tienen privacidad. Y ellos lo saben, que Dios los está mirando. Y por más que digan que aborrecen a Dios y que no creen en Él, hay algo allá adentro que les dice que lo que están haciendo está mal. Ahí viene lo que está escrito allá en Romanos 2, que Dios coloca su ley en los corazones. Hay gente que nunca ha leído la Biblia, pero sabe que robar es malo. Tremendo. Porque cuando nacen con la ley en el corazón. Eso fue un pacto, eso fue una palabra que Dios le dio a un profeta. Vendrán los días en que nacerán ya con la ley. Y hay gente que nunca ha leído la Biblia, pero sabe que adulterar está mal. Y por eso se ponen bravos con los cristianos. Y hacen manifestaciones que por qué estamos en contra del homosexualismo. Y por qué. Y se ponen bravos porque saben que hay algo que les juzga. No crea que somos nosotros. La misma palabra que está allá en el corazón, en la conciencia. Dios que los está viendo y produce allá, les redarguye. Y por más que quieren ignorar a Dios, esa palabra ya es como que, ayúdenme, que le carcome y le está diciendo, así no es. El homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado, robar es pecado. Y no tenemos que decírselo, allá en tu interior, en tu conciencia lo sabes. Y por eso la gente aborrece este atributo, porque Dios los ve. No te puedes ocultar. Dios te está mirando. Por eso es que cuando practicas el pecado te sientes mal. Por más que lo disfrutas, por más que te deleitas, hay algo ahí que te hace sentir mal delante del Dios que todo lo sabe. Hay un capítulo allá en Oseas capítulo 2, verso 7. Oseas capítulo 2, verso 7. Verso 2, donde dice que el Señor tendrá memoria de nuestra maldad y no se le olvida, nos ve. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Oseas capítulo 7, verso 2 dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Muchos no consideran eso y lo saben. Dicen, no importa que Dios me vea, voy a hacer lo que se me dé la gana. Así, repita el versículo, escúchenlo. Y no consideran en su corazón. O sea, no les importa que Dios los está mirando y lo saben. Que tengo en memoria toda su maldad. Que tengo en la memoria todo lo que has hecho. Ahora les rodearán sus obras. Ahora les rodearán sus obras, o sea, el fruto del pecado. Por eso hay gente que dice, si Dios existiera no hubiera sufrimiento. Si Dios existiera no hubiera tanta cosa. Dios existe. El problema es que muchos, y lo que estamos viviendo hoy en día es el fruto del pecado. Y esto es lo que nos rodea, las consecuencias de nuestros errores. Dios es omnisciente, señores. Dios es omnisciente. En el Salmo 90, en el versículo 8, la Biblia dice que el Señor pone nuestras maldades delante de nosotros. Nos las muestra diciéndole, hey, yo sé lo que estás haciendo. ¿Cuántas personas, me acuerdo tanto, pastores, un hermano que ya es cristiano, me dice, pastor, yo era un hombre que practicaba el pecado y estaba en la droga, y siempre que iba a escuchar música, ¡pum!, un predicador.
Y justo ese predicador decía, usted que practica el pecado, el adulterio, dice, yo era un adúltero terrible. Usted drogadicto, el Señor te está diciendo arrepiéntete, y cambiaba la emisora y otro predicador. Y Dios ahí diciéndole, todo lo que estás haciendo te estoy viendo. Dice, hasta botaba el radio al piso y me daba rabia de como si esos predicadores me estuvieran viendo. Hasta que el amor de Dios lo cautivó y lo transformó. Y eso es lo que está allá en Salmo 98. ¿Qué dice? Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Ahí está. Pusiste nuestras maldades Delante de ti. Eso significa que el Señor pone todas nuestras maldades y las pone al frente y dice, sé lo que estás haciendo. No te puedes ocultar. Sé lo que estás pensando. Sé lo que vas a decir. Sé lo que tienes premeditado para hacer este fin de semana. Lo sé. Porque Dios es omnisciente y por eso los hombres aborrecen este atributo. Porque la gente no quiere que se le replique lo que está mal. La gente quiere que nosotros los cristianos seamos una especie de ecumenismo, hablándolo en todo el sentido de la palabra. Que digamos, no, todo es bueno, lo importante es que se amen. Son dos hombres, no importa, ámense porque lo importante es el amor. Esto es lo que la gente quiere que nosotros digamos. Pero al pecado se le llama por su nombre. Y esto está en la Biblia. Los profetas, los hombres de Dios fueron perseguidos porque hablaban las cosas conforme eran y conforme Dios las decía. No podemos, por más que queramos maquillar la Biblia, no la podemos distorsionar. Justamente yo puse una frase hoy en mi Instagram, la voy a leer, la puse hoy, aquí la tengo, y dice así. Esta la escribió el pastor Martín Jones. Dice así: Jesús nunca cambió el evangelio para adaptarlo a las personas. Él cambia a las personas para que obedezcan a su evangelio. Tremendo. Voy a decirlo de nuevo. Jesús nunca cambió el evangelio para adaptarlo a las personas. Él cambia a las personas para que obedezcan a su evangelio. No podemos adaptar el evangelio a usted, amigo. Más bien Él te transforma para que te adaptes a su evangelio. Esa es la palabra, esa es la verdad. Repito, no vas a tener libertad, amigo, porque aunque no escuches el predicador, Dios siempre te va a estar replicando a tu conciencia, porque Él te está viendo y Él todo lo sabe. La omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. Y ahora vamos a hablar los beneficios de la omnisciencia para nosotros. Ya hablamos lo que produce en el pecador, ¿no? No puedo pecar, estoy aquí oculto y peco, pero Dios me está viendo y no tienen libertad y por eso se ponen furiosos. Pero ahora, los beneficios de la omnisciencia para el cristiano. Vamos al libro de Job, capítulo 23, verso 10, donde dice que Él conoce nuestro camino. ¿Cómo dice? Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué lindo esto. Dios conoce mi camino. Escuchen, cristianos, porque hoy voy a terminar, hoy no me voy a alargar como ayer. Cuando leí este versículo, aprendan esto, que cuando Job escribió esto, cuando Job vivió esto, no digo que lo escribió, ¿no? Pero Job lo dijo. Así es. Job estaba pasando una lucha. ¿Cuál lucha? Perdió sus hijos. Perdió su ganado. Perdió todo. Todo. Y Job dice, mas Él conoció mi camino. ¿Y qué? Me probará y saldré como oro. ¿Por qué Dios probó a Job de esa manera? Porque Dios sabía que Job iba a pasar la prueba. Tremendo. ¿Por qué Dios permitió que Satanás
fuera con esa furia contra Job. ¿Por qué Dios? Y uno dice, pero ¿por qué? Porque Dios, como es omnisciente, conocía que Job, al perderlo todo, jamás iba a renegar. Wow. Tremendo. Si estás pasando una prueba es porque Dios sabe que tú eres capaz. Si Dios te dio algo, un ministerio, un llamado, es porque Dios sabe que tú puedes cumplir con ese propósito. Usted dirá, pero no soy capaz, no tengo las herramientas. Dios es omnisciente y cuando Él te llama, Él no te está viendo solo aquí en el 2020, un ejemplo. Él ya te está viendo en el 2030 y Él ya te está viendo en otro nivel. Cuando Dios nos llama, Él no solamente nos llama por lo que somos en el momento, sino por lo que vamos a hacer. Gloria. ¡Wow! Esto es omnisciencia, señores. Por eso es que cuando Dios nos llama a la obra o a hacer algo, uno dice, pero no soy capaz, pero no puedo. Y Dios, yo me ilustro, yo creo que Dios suelta la carcajada y dice, ay, si supieras que en 15 años serás tal. Si supieras lo que voy a hacer contigo en 20 años, no estuvieras así. Y hay veces uno hasta se llena de depresión, ay, qué lucha. Y Dios dice, ay, hijo, si supieras a dónde te estoy llevando, conozco tu futuro. Pero para que llegues a ese futuro te tengo que probar. Y esto es lo que Job dijo, mas Él conoce mi camino y por eso me va a probar. ¿Por qué? Y saldré como oro. Y saldré como oro. Job entendió la omnisciencia de Dios y quiero decirte que vas a pasar esa prueba. Gloria a Dios. No sé a quién le estoy hablando, vas a pasar por ahí. Porque Dios sabe que esa prueba te va a llevar a un mejor nivel. Reciba esa palabra. Aunque estamos estudiando, pero déjeme predicar un poquito. Si Dios te está probando es porque Él sabe a dónde vas a ir. Él ya te... déjeme decirlo así. Nuestro futuro es el pasado de Dios. Wow. A ver, no lo entendieron. A ver, aquí sí me entienden. Sadiel sí entendió. Aleluya. Porque dijo, wow. Nuestro futuro es el pasado de Dios. Dios ya sabe tu futuro y por eso te está probando. Por eso está permitiendo adversidades. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él sabe que tú sí puedes porque Él está contigo. Porque Él conoce tu corazón. Si te dio ese ministerio, ese pastorado o el arte de cantar o no sé qué don te dio. Porque Él conoce. Hay algo en tu corazón que tú no lo sabes, pero Él sí sabe. Y por eso te confió lo que tienes y te está probando y te está moliendo y te está capacitando porque te va a llevar a algo que Él ya lo ve. ¿Quiere que les pruebe esto? Léase Apocalipsis. Léase Apocalipsis. Juan dijo, y yo vi los cielos abiertos. Y yo vi la bestia, lo que predicábamos el domingo. Y la bestia que salía del mar. Y el que no tuviera la marca no podrá comprar ni vender. Juan ya vio lo que todavía no ha pasado. Dios es omnisciente y le mostró el futuro. Porque Dios ya sabe el futuro. Dios ya sabe lo que va a pasar. Así que las pruebas y las luchas que estás pasando no agarró a Dios. Dios dijo, ay, me descuidé y mi hijo está pasando lucha. Tus pruebas y tus luchas no agarran a Dios desprevenido. Dios no dijo, ay, se me olvidó Iván y pobrecito. No, Dios dice, Iván, yo ya sabía. ¿Acaso no se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús, jamás te negaré. Yo estaré contigo. Ay, cabezón, Pedro. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¡Jamás! Pedro, soy omnisciente. Yo ya sé que me vas a fallar. Yo ya sé. Vas a meter la pata. Como se dice aquí en Colombia, ¿no? Una frase popular. Y Pedro en su arrogancia, no, yo estaré contigo hasta el final. Pedro, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó ese día, Sadiel? Exactamente. Apenas escuchó el cantar y comenzó a negar al Señor.
Le negó. Y lo más tremendo que donde dice la Biblia, pastores, donde dice que cuando ya cantó el gallo y él ya había negado 3 veces al Señor, justo el evangelista puso eso ahí en la Biblia, y está en la Biblia. Justo Jesús lo estaban azotando y justo en ese momento se encontraron las miradas. Dios mío. Oye, y uno dice, oye, ¿cómo es Dios de perfecto? Justo cuando él termina de negarlo por tercera vez, sanó al gallo. A ver, ¿cómo alguien tiene el ruido así de... ¿Cómo sonaría? A ver, Iván, ayúdame. Iván ahí. es que lo imita igualito. Ayúdame. Ikiriki. No, que kikiriki, que nada, eso no es ningún gallo. Eso es como un pollito por allá. Ahí sonó el gallo y se encontraron la mirada. Y con la mirada, ¿qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, sin vergüenza me negó, no. Jesús con la mirada le dijo, ya lo sabías, Pedro. Soy omnisciente. Ya sabía que me ibas a fallar. ¿Tú crees que tus pecados agarran a Dios de sorpresa? ¡Ay, pecó! Dios ya sabía y ya sabe que le ibas a fallar. Por eso es que cuando se encontraron después, Jesús nunca le recriminó a Pedro. Acuérdense cuando Jesús fue y lo buscó allá en la orilla del mar y Pedro estaba pescando y Jesús ya había resucitado. Y Pedro lo vio y se tiró al agua y lo encontró. Jesús no le dijo, oiga, ¿usted por qué me negó, mano? Oiga, ¿usted por qué me negó sin vergüenza? Jesús le dijo, yo creo que Pedro quería explicar, Señor, te negué. Jesús no le pide explicación. Simplemente Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. En otras palabras, ya sabía que ibas a pecar. Te conozco. Así que si usted falló, no te recrimines. Vuelve a la iglesia. No digas, Dios me aborrece. Dios te dice, yo ya sabías que me ibas a fallar. Yo ya sabía. Pero no quiero explicaciones. Quiero que me sirvas. Wow, siento el fuego de Dios. Y siento que le estoy hablando a alguien caído. Siento que le estoy hablando a alguien que quizás te sientes mal y el diablo te restriega tu pecado a toda hora y te dice, ¿qué vas a volver a la iglesia si vea lo que hiciste? Porque el diablo es acusador. ¿O no, pastor? Ayúdeme con esto. El diablo nos restriega nuestros errores y el diablo dice, ¿qué vas a servir a Dios? ¿Qué vas a ir a la iglesia si fallaste? Y el Señor dice, hijo, yo ya lo sabías. ¿Me amas? Pastor Alfredo. Claro que sí, pastor. El enemigo siempre usa esa herramienta de señalar, de juzgar. Siempre el enemigo busca esa herramienta donde incluso el enemigo hace sentir a la persona que sí, que Dios todo lo sabe, lo conoce, pero que Dios te rechazó. Ya te abandonó. ¿Para qué ora? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué escucha el mensaje? El enemigo trabaja la conciencia de la persona y ahí es donde la persona empieza a menguar, a caer en la fe, a desanimarse. Y qué lindo, ¿no? Cuando nosotros damos más oído a la voz de Dios. Porque Jesús mismo le habló al apóstol Pedro. Y esa palabra, Pedro, ¿me amas? No una palabra de reproche, de ignorarlo. Una palabra, y fue al primero que le habló estando entre los 12 ahí. Y estando ellos todos juntos ahí, Pedro me ama y pastor, no sé, déjame usar la imaginación, pero yo creo que el apóstol Pedro le contó a los compañeros, yo negué al maestro, me pasó esto, me sucedió aquello, quizás muchas personas, pero Jesús se dirige a él, y el enemigo yo creo que en ese momento quedó aplastado porque Pedro le dio oído a la voz del Señor y vino la voz de Cristo. Y es lo que el Señor hoy nos habla. Démosle voz al Señor y no la voz al enemigo. Aquí voy a derribar un paradigma. ¿Están listos? Paradigma religioso. Me va a caer piedra de todo lado. Dios mío. Pero para eso estoy acá. Aquí está el problema de la religión. Usted ha escuchado cristianos que dicen, Señor, te prometo que no te fallaré. Y les ponen a hacer promesas. Hermano, cállese. Pedro aprendió la lección. Cuando antes de negarlo, Señor, yo te prometo que yo estaré contigo hasta el fin y un montón de promesas. Y terminó negándolo. Y dice que lloró amargamente. Porque Dios es omnisciente.
Después cuando se encuentran, Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Primera vez, Señor, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Ahí Pedro no había entendido. Señor, yo te amo. Y Jesús dice, este cabezón no entiende. Pedro, ¿me amas? ¡Pum! Se le da la revelación a Pedro. Ay, Señor, tú lo sabes. Santo. ¿Entendieron? Amén. Señor, tú eres omnisciente. Esta vez no te voy a prometer. ¿Cómo te voy a decir, te amo? La otra vez cometí el error, te dije que te amaba y que nunca te iba a dejar. Y veas, resulté metiendo la pata. Esta vez no voy a cometer el mismo error. Tú lo sabes. No le prometa a Dios nada. Dile, Señor, porque hay gente que dice, Señor, te prometo que no te vuelva a fallar. Y si fallas, te vas a ir de la iglesia, no te vas a perdonar. Simplemente dile, Señor, sosténme, porque tú sabes si te voy a fallar o no. Simplemente ayúdame, sosténme, Señor. Esa debe ser la oración de un cristiano. No se ponga a hacerle promesas huecas a Dios porque usted es humano. No se ponga a decir, jamás te fallaré. Hay una canción que yo canto, pero me he puesto a analizar lo que canto. Hay una que dice, no te quiero fallar jamás. Dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Y la cantamos en la iglesia. Y termina así, no te quiero fallar jamás. Y a la semana, ¡pum!, fallamos. Porque prometerle a Dios esas cosas es bonito, pero créame que mientras estemos en este cuerpo vamos a fallar. Y hay hermanos que me ven que le han hecho promesas a Dios, Señor, a partir de hoy sí voy a diezmar, a partir de hoy. Y se emocionan y a los 2 meses, entonces ese tipo de gente no vuelve a la iglesia, porque se sienten culpables, porque no le cumplieron a Dios. Haga como Pedro, Señor, tú lo sabes. Si te prometo que voy a serte fiel, quizás te voy a fallar. Señor, tú lo sabes, solamente te pido algo. Tenga misericordia de mí. Líbrame, Señor. Tú sabes que soy débil, soy carne y te puedo fallar en cualquier momento. No le hagas promesas a Dios que usted no va a cumplir. Simplemente dile, Señor, tú lo sabes porque tú eres omnisciente. Así que cuando el día que falles sabrás que Dios ya lo sabía y Él te va a restaurar. Qué bonito es saber que Dios conoce aún mis errores. Saber que mis pecados no lo toman por sorpresa. No dijo, ¡ay! Sadiel pecó. No, Dios ya lo sabía. Y Él dice, sigue adelante, Sadiel. Sigue. ¿Me amas? Sí, fallaste, ya lo sabía. Anda, arrepiéntete. Yo te perdono, sigue adelante. Qué precioso es nuestro Dios. Por eso conocer este fruto, o perdón, atributo de la omnisciencia me trae una paz. Repitan conmigo todos y quiero que me lo escriban. Escriban, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Díganlo. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Tus errores, tus dolores, tu crisis, Dios ya lo sabía. Cristianos, por eso todas las cosas nos ayudan para bien. Dios no dijo, ay, se me olvidó a Alfredo y me puse solamente a bendecir a Sadiel y Alfredo se me olvidó. No, a Dios no se le olvida. Imagínense cuántos millones de cristianos están orando en este momento y a todos Dios los oye. Dios es poderoso. A Dios no se le olvidó usted. A Dios no lo toma nada por sorpresa, porque Él es omnisciente. Bendito sea su nombre. Tremendo. Así que, ¿derribamos el paradigma o no? Amén. ¿Qué aprendió? Bueno, totalmente que ya el Señor conoce nuestro futuro, conoce si vamos a fallar o no. Ciertamente o sinceramente, vamos a decirlo así, Dios tiene el control de todo. Simplemente nosotros quedarnos quietos y decir, Señor, ya tú lo sabes. Ahí está. Porque yo he escuchado hermanos orando, Señor, te prometo que esta vez sí, te prometo. Eso es arrogancia. Eso es como diciendo, es el esfuerzo humano. Yo sí puedo. Te prometo que esta vez no te voy a fallar. Cállese la boca. Cállese, porque usted es humano. Y quizás Dios puede permitir un error
¿Y qué vas a decir después? Ay, Señor, cállese. Dile, Señor, yo te puedo prometer muchas cosas, pero al final tú sabes quién soy. Así que lo único que te pido es sosténme. Porque si fuera por mi fuerza, Señor, jamás puedo serte fiel. Y si te soy fiel es por ti. ¿Qué opina, Pastor Iván? Así es, Pastor José Manuel. Muchas veces hay personas que se frustran a lo que llegan y prometen y no pueden cumplir. Y como usted dice, se van de la iglesia, no vuelven, porque muchas personas piensan que se pueden mover por su propia voluntad, por su propia fuerza. Y lo que no saben es que nosotros nos levantamos con el aliento que Dios nos da, con la fuerza que Dios nos da. Entonces, cuando yo prometo algo, lo estoy haciendo por mi fuerza, por mi sabiduría, pero no por la voluntad de Dios. Pastor, mira la cámara y dile a las personas que un día le prometieron algo a Dios y le fallaron y tienen vergüenza de orar, tienen vergüenza de volver a la iglesia, porque se sienten comprometidos por lo que prometieron y Dios hoy les está diciendo, ya sabías que no me ibas a cumplir. Simplemente me amas, por favor, restaura, porque siento en mi espíritu que hay personas que se sienten tan mal delante de Dios, tan mal, porque no cumplieron. Y hoy el Señor simplemente les dice, ¿me amas? Así es, mis amados hermanos. Quizás has cometido el error, has cometido el pecado, pero Dios en esta hora no te llama para juzgarte. Él te llama con su amor eterno. Si has fallado, no te preocupes. Hoy Dios te da las fuerzas una vez más para que te levantes. Hoy Dios restaura tu vida espiritual. Hay personas que por el motivo de no poder cumplirle al Señor están sufriendo enfermedad, están sufriendo en el área económica. Y hoy Dios quiere restaurar tu vida. Hoy Dios quiere restaurar tu ministerio. Hay jóvenes que se han apartado de la presencia de Dios, de la iglesia, por este motivo. Y hoy Dios quiere traerte una vez más a su presencia. Hoy Dios quiere recordarte, esa primera vez que sentiste su presencia. Levántate una vez más, que el Señor está aquí para levantarte. Gloria a Dios. Voy a terminar con dos cosas. Número 1. Como Dios es omnisciente, y aquí voy con autoridad. Esa doctrina, esa enseñanza de que, hermano, pida porque es que Dios le tiene que dar, porque tienes que pedir con fe, porque la Biblia dice, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. No, Señor. El apóstol Juan dijo, pidan conforme a su voluntad. Amén. No, que la voluntad de Dios ya se expresó en la cruz, que ya Cristo pagó el precio. Sí, eso no hay duda. Pero siempre uno tiene que pedir conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque aunque Dios tiene poder para darme todo lo que le pido, Él me dará a mí lo que le pido de acuerdo a su propósito. Porque Él conoce mi futuro. Escuchen esto. Porque hoy en día se enseña, hermano, usted no recibe porque no tiene fe. No, hay cosas que aunque usted tenga fe, Dios no se la da. Porque Él sabe que eso más adelante te puede perjudicar, o que no estás preparado, o que te puede desviar del propósito. Tú tienes un propósito en la tierra. Y si eso que estás pidiendo te desvía del propósito, mire, ofrende lo que quiere, diezme lo que quiera, pares en la cabeza si quiere. Pero Dios dice, no está en mis planes. ¿Tengo poder para dártelo? Claro que sí. Mi voluntad es verte feliz, pero en mis designios, no. Porque yo conozco tu futuro, yo sé quién eres tú, conozco tu corazón. Sé que ahorita, porque hay gente que es humilde, ¿no? Hay gente que, una risita, pero medio se le da un cargo, medio Dios le da algo y se cree en la última Coca-Cola del desierto.
se llenan de soberbia. Hay cosas que no estamos preparados. Hay gente que no calificamos para cosas que queremos. Por eso hay veces Dios nos tiene que probar y pasar por fuego. Hay cosas que Dios te quiere dar ya, pero no calificas, porque Él sí sabe de aquí a un mes cómo te vas a volver. Él sí sabe cómo es usted. Usted dirá, no, yo soy humilde. Una cosa es lo que usted diga y otra cosa es lo que el Dios omnisciente te conoce. Por eso siempre que pidas, pastor, ¿y eso dónde está en la Biblia? Eso está en la palabra de Dios, Jeremías 17:10. Jeremías 17:10, escuchen esto. Todo lo que vayan a pedir por amor a Dios, eso está allá en Primera de Juan, y el apóstol Juan lo dijo, pidan todo conforme a su voluntad. Pero escuchen lo que dice Jeremías 17:10 y sepan que lo que Dios les va a dar va de acuerdo a este versículo. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje, por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Jeremías 17:10. 17:10. Por favor. Escuché 3. Perdonen al hermano Sadie, perdónenlo, está un poco cansado. Disculpan, hermanos. Yo Jehová que escudriño la mente. Yo Jehová que escudriño la mente, Que pruebo el corazón. que pruebo el corazón, Para dar a cada uno. para dar a cada uno Según su camino. según su camino. Ahí está. Según el fruto de sus obras. Cuando usted está pidiéndole algo a Dios, Dios dice, vamos a escudriñar la mente, el corazón. A ver, este tiene una intención errada. Porque cuando usted está orando, Dios no se enfoca tanto en lo que usted está hablando. Dios se enfoca en la intención. La intención. La intención es algo tan profundo. Hay gente, por ejemplo, que le da un pan a una persona pobre y se saca una selfie y la monta en Facebook. ¿Cuál es la intención? Sobre todo cuando es un político. ¿Usted cree que la intención es hacer feliz al pobre? No. Muchos de ellos lo hacen con la intención de ¿qué? De ganar un voto, de lucirse, vanagloriarse. Cuando estamos orando, cuando estás ayunando, cuando haces una ofrenda, ¿usted cree que Dios se pone a contar cuánto usted da? ¿Usted cree que Dios dice, wow, esa ofrenda sí está grande? Dios no se pone a contar lo que usted da. Dios ve la intención. Si la ofrenda suya es para adorar o con interés. Dios dice, este viene a ofrendar para ver qué yo le doy. Por eso que cuando Jesús miró a la viuda, en Lucas 21, si no me equivoco, del verso 2 al 4, dice que la viuda, dice que Jesús alzó los ojos y dijo, ven acá, esa dio más que todos. Y dice que los ricos estaban dando de cantidades. Y Jesús se enfocó fue en la viuda que dio dos blancas, que eran lo que ganaba una persona al día. Jornalero, una persona humilde. Y dijo Jesús, esta mujer, a ver, búsqueme el versículo, Lucas 21, perdóneme si me equivoqué la cita. Y Jesús se enfocó en la intención de ella, porque la ofrenda de ella era adoración, era para agradar. Y muchos ricos daban lo que les sobraba. La intención de ellos no era adorar a Dios, sino ser vistos. Muchos ayunan para que los vean ayunar. Otros oran para que los vean orar. Otros ofrendan y diezman a ver qué Dios les da. Por eso no son bendecidos. Cuando hagas algo para Dios, sepa que Dios está mirando la intención. ¿Sí? Lea. Dice Lucas 21, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Pero en realidad, humanamente dio más poquito. Pero ¿por qué Jesús dijo, ella dio más? Porque Dios miró la intención, la escudriñó y dijo, ella me está adorando, ella lo está haciendo para agradarme, no esperando algo a cambio. Si usted diezma, si usted ofrenda, si haces algo para Dios, sepa que Dios no va a contar lo que usted da. Dios no está mirando el valor del billete. Dios está mirando la intención. Si es adoración, Señor,
es para adorarte. Yo no estoy esperando que me lo devuelvan, no estoy esperando a ver que me bendigas. Por eso hay gente que dice, yo no diezmo más porque no me llegó nada. No diezme, no ofrende, y se lo digo con autoridad. ¿Usted qué hace para ver que Dios le devuelve? No lo haga. El diezmo no es una lotería, la ofrenda no es una lotería que usted da a ver qué Dios le da. No, Señor, no lo haga más. Pero cuando usted dé algo para la obra de Dios, dile, Señor, no me importa si me devuelves más o menos, simplemente lo hago para adorarte porque todo es tuyo. Cuando esa intención, y Él sí la puede ver, usted puede decir, bueno, yo lo hago para el Señor, pero a Dios no le puedes engañar porque Él es omnisciente. Ah, Pastor Alfredo, ¿podemos engañar a Dios? A los hombres sí, pero Dios sí sabe la intención. Claro que sí, pastor. Dios en su omnisciencia, Él está mirando a cada uno de nosotros. E incluso en este momento, sé que estamos aquí, Bogotá, Colombia, y Dios está viendo el corazón de cada uno de los que está escuchando el mensaje. Y Dios sabe cómo está llegando este mensaje, y Dios está viendo el cambio que va a haber en cada persona. Dios está mirando ahí. Y quizás, discúlpeme, pastor, y los que me están viendo en este momento, nos ven. Ahí hay personas que de pronto en este momento se están compungiendo en sí, pero por dentro están pensando, ¿será que sí o será que no? Debe haber una decisión radical, firme, confiar primeramente en Dios, saber que Él lo ve todo y de verdad proponerse a buscar de Dios. Porque de pronto, y esto pasa en las prédicas, pastor, personas que en el momento lloraron, se quebrantaron, pasaron adelante en el momento del milagro, pero después como que hubo algo ahí como que los impulsó otra vez a ese mundo, a apartarse de Dios. Entonces, ¿por qué sucede esto, pastor? Y es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces a la mayoría de la gente, o muchas veces a nosotros nos falta esa sinceridad de reconocer el error, la valla. Sí, Señor, mire, tengo este error, yo lo voy a decir aquí, pastor, pero yo duré 3 años que no me bautizaba, estando en la iglesia, participando de oración, de ayuno, porque yo sabía algo que me traía perjuicio en mi vida espiritual, y hasta que el Señor obró en mí de una manera especial y me sentí en esa libertad, dije, ahora sí puedo dar el paso para bautizarme. Excelente. Iglesia, recíbanme en este consejo. Me queda unos minutos para terminar. Cuando ores, dile, Señor, tú que conoces mi futuro, dame lo que necesito para llegar a tu propósito. Gloria a Dios. Mire, se lo digo. Hay veces el evangelio de hoy nos enseña, no pida, hermano, pues pida. No. Un cristiano que conoce la palabra se arrodilla y le dice, Señor, yo quisiera esto, pero tú que sabes mi futuro, tú que eres omnisciente, dame lo que realmente necesito para cumplir el propósito. Mire, yo se lo aseguro que Él te va a añadir, porque Él va a ver que a usted le importa más lo que Él quiere de ti que lo que usted quiere de Él. Cuando tú le oras hacia el Señor, Él se va a dar cuenta que lo que tú quieres es lo que realmente tú quieres de Él. Es precioso. Señor, quiero tantas cosas, pero tú sí sabes cuándo me voy a morir. Tú sí sabes todo. Entonces dame lo que necesito para cumplir tu propósito. Y te van a comenzar a llegar bendiciones que ni siquiera has pedido. Porque Dios dice, bueno, ahora que estás y quieres hacer mi voluntad, entonces te voy a llevar al lugar donde vas a cumplir mi propósito. Te voy a añadir, te voy a dar cosas que no me pides, porque conozco tu futuro. Estamos orando a un Dios que sabe el día de nuestra muerte, sabe qué nos conviene, sabe a dónde tenemos que vivir. Por eso no caigas en el error de comenzar a ser orgulloso. Señor, hay gente que Señor, si no me das esto, me voy de la iglesia. Señor, si no me da esto, no diezmo más. Hermano, no sea orgulloso.
Usted no es nadie para obligar a Dios que le dé algo. Respeta la soberanía y la voluntad de Dios. Por eso es que la omnisciencia de Dios me enseña a ser humilde. La omnisciencia de Dios me enseña a adorar, a hacer todo con respeto y adoración, porque Él escudriña, Él sabe la intención. ¿Por qué estamos predicando aquí? ¿Para que la gente nos vea? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué hago lo que hago? Usted podrá camuflarse, pero Dios sí sabe el por qué. Hoy en día en la cuarentena muchos dejaron de predicar porque quizás no les genera lucro. Y ahí se conoce quiénes son los de Dios. El pastor, el llamado que es de Dios, predica. Aún en medio de la crisis financiera, Dios lo sustenta por A o B, porque la motivación de él es predicar el evangelio para agradar al Señor, no por lucro. Cuando sabes que tienes un Dios omnisciente, tú cuidas tus palabras y cuidas tus acciones, porque Él sí sabe la intención. Y no sé a quién le estoy hablando, pero mucha gente me está viendo y el Espíritu Santo me dice, habla esto. Dile a mi pueblo que yo conozco cuando se arrodillan, ¿por qué vienen a mí? Y dice el Señor, muchos vienen solo preocupados por sus problemas. No me adoran, no me cantan, no me exaltan. Solo lloran porque tienen problemas, pero no lloran en mi presencia. Muchos vienen delante de mí solo porque tienen problemas, pero no me adoran, no me exaltan. No buscan mi presencia, solo me buscan para que yo les dé. Solo me buscan porque saben que yo les puedo dar, pero no me añoran, no me extrañan, no están apasionados por mí, no quieren nada de mí, solo quieren mis bendiciones. Y Dios, que todo lo sabe, Él sí ve eso. Y por eso esas oraciones no llegan ni al techo, porque solamente tú buscas a Dios por interés, pero no lo amas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué ofrendamos? A Dios no lo puedes engañar, Él sí sabe. Por eso hoy yo le digo a la iglesia, dile, póngase en las manos del Señor, dile, Señor, quiero tantas cosas, quiero una casa, quiero un carro, pero ¿sabe qué? Hoy te doy mi voluntad, dame lo que tú sabes que necesito para cumplir tu propósito. Dámelo, Señor, y me voy a contentar, me voy a alegrar. Exprésele sus anhelos, claro que sí puedes expresarle, pero al final dile, Señor, tú sabes mi futuro. Quizás yo tengo una meta, voy a hacer esto, voy a estudiar esto. Sí, pero quizás tus metas no son las metas de Él. Por eso siempre ponte en el centro de su voluntad y vas a ver que te va mejor. Te va mejor. ¿O no, Sadiel? Así es, pastor, la presencia del Señor es impresionante. Hemos recibido una palabra directa del corazón de Dios. Yo sé que el Señor está tocando muchos corazones hoy se levantan ministerios, hoy se levanta gente que ha estado avergonzada con Dios, gente que ha pensado que Dios lo ha rechazado, que Dios los ha dejado. Simplemente déjate llevar por ese río, por ese fluir del Espíritu Santo. El Señor está allí. Pastor José Manuel, hay gente que se está levantando, hay gente que son restauradas, porque el enemigo ha puesto, como lo decía el pastor Alfredo, ha puesto esos pensamientos, esos dardos donde decir tú no puedes, tú eres un pecador, Dios no te oye. Y yo creo que el Señor a través de esta palabra va a restaurar tu vida. Él sabe todas las cosas. Impresionante. El Espíritu Santo me dice, dígale a alguien que no te desanimes porque no te di lo que me pides. Yo te amo, te dice el Señor, te amo, te amo. No pienses que yo no te oigo, no pienses que te di la espalda. Simplemente acuérdate el día que tú me dijiste, Señor, quiero hacer tu voluntad. Entonces lo que yo te daré es lo que te conviene. Lo que te voy a dar es lo que te va a servir y lo que te va a ayudar, porque sé tu futuro, soy omnisciente y sé. Y las cosas que te he quitado, las cosas que te he quitado, las cosas que has perdido, fueron necesarias. Porque si no te las quito, iban a echar a perder el propósito.
Por eso hay cosas que has llorado y las has extrañado, pero he sido yo, dice el Señor, que las he quitado y las he arrancado de ti. Porque yo conozco tu futuro y sé que esas cosas te iban a dañar, o esas cosas iban a desviarte de mi propósito. No sé a quién le estoy hablando. Hay poder de Dios ahora, hay un fluir del Espíritu. Y yo sé que el Señor le está hablando a alguien. Quiero terminar con un versículo. Por favor, alguien que lo lea. Efesios capítulo 30, verso 21. Por favor, escuchen esto. Esto es para alguien. Efesios capítulo 3, verso 20 y 21. Wow, qué precioso es la omnisciencia del Señor. Bendito sea su nombre. Léalo, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Repítelo de nuevo. Y aquel que es poderoso, Escúcheme, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, para hacer todo, mucho más abundantemente, mucho más abundantemente de lo que pedimos. de lo que... Pare ahí. ¿Están escuchando eso? Quizás estás esperando algo y Dios dice, lo que tengo para ti es mejor. Solo hazte en el centro de mi voluntad. ¿Estás añorando algo? Dice el Señor, quizás tengo algo mejor. No te aferres. No te aferres. Tengo algo mejor para ti. Aquel que hace las cosas mayor, más abundante de lo que pedimos. Hay veces pedimos una cosa y Dios dice, si supieras que tengo algo mejor, porque conozco tu futuro. Así que no importa si no recibes lo que estás pidiendo o si perdiste algo. ¿Sabe por qué? Dios, que es omnisciente, dice, hijo, yo te amo, tranquilo, que te estoy llevando a un nivel, te estoy mirando de aquí a 5 a 10 años, conozco tu futuro, tranquilo, vas a recuperar, no te preocupes, estás en mis manos. ¿Te das cuenta cómo la omnisciencia de Dios nos trae paz? ¿Te das cuenta cómo la omnisciencia de Dios nos trae gozo y simplemente resta adorar al Señor? No nos preocupamos por ver qué tengo que hacer. Nada. Simplemente creer y estar en sus manos. A ver quién está recibiendo la palabra. Ya tenemos casi 600 personas que nos ven. Cintia Alcántara, reciba la palabra. Gloria al Señor. Pedro, te voy a decir, Pedro Efraín Rodríguez. Cosas que no entiendes ahora, pero conozco tu futuro. No te preocupes, adórame. Con razón Job adoraba al Señor. Con razón Job adoraba. ¿Qué le decía la mujer de Job? Maldice a tu Dios y muere. Maldice a tu Dios y muérete. Porque ella miraba lo que estaba pasando en el momento. Pero ¿qué respondió Job? ¿Qué respondió Job? ¿Ah? ¿Qué respondió Job? Desnudo salí, desnudo volveré. Desnudo salí del vientre de mi madre, pues así volveré al polvo de la tierra. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Bendito, así es. Job reconoció la omnisciencia y Dios le devolvió el doble de lo que perdió. Así es. No te enfoques en lo que está pasando ahorita. Él dice, hijo, yo sé que estás llorando, pero esto es necesario. Estoy formando tu carácter, pero si supieras lo que el 2021 viene para ti. No puedo decir que todo será el color de rosa. Quizás vendrá la muerte, pero la muerte para un cristiano es una victoria, porque estarás con el Señor. No puedo prometerte que Dios tiene cosas maravillosas terrenales. Quizás sí, quizás no. Pero sea cual sea, todo te ayudará para bien. El evangelio de la prosperidad que se predica hoy en día solo te habla de bendiciones. Y vendrá bendición, bendición. El verdadero evangelio te dice, el Señor está contigo aún en el momento difícil. No te dejaré, no te desampararé. Y no olvides que Dios tiene propósitos eternos. Allá en el cielo lo tendrás todo. Mi alma te alaba. Dios conoce tu futuro, Él es omnisciente. No hay nada que no suceda
que Dios no sepa. Lamentaciones 3:37. ¿Habrá alguien que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Todo lo que sucede, todo lo que pasa. ¿Ustedes creen que esta pandemia agarró a Dios de sorpresa? ¿Será que Dios dijo, ay, se disparó una pandemia ya en la tierra? Dios ya sabía. Dios ya sabía. A Dios no lo agarra nada por sorpresa. Pero lo lindo es que somos sus hijos. Y pase lo que pase, Él está con nosotros. Te alabo, Señor. Siento su presencia. Quiero que levanten las manos allá en casa. Hoy el Señor va a derramar fuerza y reciban esto. Aquel que es poderoso para darte más y más de lo que pides. Pídale perdón a Dios por tu arrogancia. Dile, Señor, te había prometido un montón de cosas. Solo tú lo sabes. Haga como Pedro hoy. Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. ¿Qué tal si cantamos esa canción? ¿No está Yereli por ahí? ¿Qué tal si cantamos esa canción que me encanta? Quiero habitar en tu intimidad. Si no vas conmigo, Señor. Qué bonito, ¿no? Moisés sabía que su futuro estaba en las manos del Señor, que Dios es omnisciente. Qué precioso es eso. Quiero ministrarlos ahora. Vamos, levanten sus manos allá. Lo mejor de Dios está por venir para ti. Yo sé que alguien está recibiendo esta palabra. Lo mejor está por venir. Ponte en la voluntad de Dios. Dile, Señor, quiero muchas cosas, pero quiero que me des lo que me conviene. Quiero que me des lo que me ayudará a cumplir tu propósito. Quiero que quites de mí lo que va a interrumpir. Mire, si haces esta oración, usted se va a dar cuenta cómo Dios va a comenzar a encajar cosas en tu vida, a quitar y añadir. Y ahí vas a sentir la bendición y la victoria. ¿Qué tal si vamos cantando esta canción, Sadiel? ¿La recuerdas? Dame volumen aquí interno. Vamos a adorar. Levanten sus manos. Hay gente que está llorando ahora. El Espíritu Santo los está quebrantando. El Espíritu Santo allí está, ahí está. Déjate ministrar, déjate. Vamos, estamos terminando, pero el Espíritu de Dios va a venir sobre ti ahora. Te va a llenar de poder, de gracia. Necesitas fuerzas. Hoy se va el miedo, el pánico. El Señor dice, voy a abrir puertas de bendición, puertas de victoria. Vamos, Jerry, acompáñanos. Vamos cantando al Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Canta. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Espíritu de Dios, tú lo sabes todo, Señor. Fortalece tu pueblo ahora. Toca los espíritus de Dios. Restaura aquel que está desanimado. Levántalo, fortalécelo. Llévanos al centro de tu voluntad. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia, Señor, Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy tu futuro está en las manos del Señor. En tus manos
Dios está en mis tiempos. Aleluya. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Aleluya. Recibe ahora fuerza de Dios. Vamos. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Ahora cante así. Vamos, levanten su voz allá en casa, adórenlo. Aleluya. Que se escuche. Y no me voy Hasta que suceda. hasta que suceda, Hasta que tu gloria hasta que tu gloria me inunde. inunde mi interior. Vamos, recibe, no te vayas de la Y no transmisión me voy sin recibir esta porción de fortaleza. hasta que suceda, hasta que tu Fuego de Dios, gloria recibe sanidad, inunde mi recibe interior. fortaleza. Dios está del Y control. no me voy Vamos, canten con todas sus fuerzas. hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde Vamos mi una vez más y no me voy, vamos. y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Ahora levanten la voz. Espíritu de Dios, sopla sobre tu pueblo. Espíritu de Dios, sana. Espíritu de Dios, quebranta. Espíritu de Dios, rompe yugos. Recibe allá en casa. Recibe allá en casa. Recibe allá en casa. Dios te está llevando a su propósito. Él tiene el control de tu vida. Él te levanta. No quedarás caído, te dice el Señor. Todo es parte del propósito. Levántate, no te quedes caído. Levántate, aleluya. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia, cántalo. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, No, Señor, no voy a llegar. porque tú conoces mi futuro. Dile, porque tú conoces mi futuro. Presencia conmigo Porque no tú va. sabes lo que me conviene. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, gracias, Señor. Allá en casa recibe. Estás en el cuidado del Señor. No te desanimes. Él sabe lo que te conviene. No ocultes nada. Camina con Él. Él sabe lo que pasó y por eso hoy te está restaurando. Y Él dice, no estorbes lo que tengo para ti. No te encapriches con cosas que no te voy a dar. Solo ponte en mi voluntad y haz lo que Pedro dijo. Señor, tú lo sabes. No te pongas a hacerle promesas al Señor que a la final no vas a poder cumplir. Simplemente camina en fe. Dile, Señor, mi salvación depende de ti. Mi santidad, eres tú quien me protege. Solo guárdame, Señor, y líbrame. Amados, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión.